Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la nulidad insanable parcial del concurso de oposición y méritos para la designación de 10 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿La justicia no supera los obstáculos para un concurso transparente? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Paola Yajamín. Ella es postulante al concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Paola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Giselle. Buenas tardes a toda tu querida audiencia que nos acompaña en este programa el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Cuáles fueron las irregularidades encontradas en la metodología que se aplicó para la prueba del pasado 19 de julio? Hay varias irregularidades, querida Gisela. En tema de confianza es una de ellas. Por eso es que acudo a este programa a mencionar que como parte del concurso no solo existieron irregularidades en la prueba de confianza, sino existieron irregularidades desde el nacimiento del reglamento para el concurso a jueces y jueces de la Corte Nacional. Pasábamos por diferentes etapas y yo desde adentro como postulante pude observar cómo las deficiencias normativas e inclusive la poca representación de varias normativas de derecho internacional están influyendo en cada una de las fases del concurso. Para hacerte súper clara, por ejemplo, la Constitución, el artículo 183 nos dice que cuáles son las personas llamadas a poder concursar y ser jueces de la Corte Nacional. Aquellas personas que hayan tenido un mínimo de 10 años de experiencia como abogados en el sector justicia. ¿Qué hizo el reglamento? Valorar los méritos a partir del 11º año. Se inventó nuevos reglamentos, nuevos procedimientos, nueva normativa para que lleguen supuestamente los jueces más probos a la función judicial. ¿Funcionó o fue discriminatorio? Esa es la pregunta. Por otro lado, también en el reglamento podíamos observar una antojadiza discriminación a la poca representación que tiene actualmente el concurso en materia de diversidad y representación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acciones afirmativas. El artículo 53 de la resolución 064 nos está mencionando que vamos a tener acciones afirmativas con un puntaje adicional justamente por ser mujeres. Sí, pero no contemplaban la interseccionalidad, por ejemplo. En otros concursos anteriores se calificaban las acciones afirmativas con un puntaje de 10 puntos. ¿Ya? En este reglamento, obviamente, se contemplan las acciones afirmativas. Por ejemplo, pertenecer a una zona rural. Por ejemplo, pertenecer a las comunas, pueblos y nacionalidades de nuestro Ecuador. Nosotros somos un país rico en pluriculturalidad y es imposible que dentro de los concursos se vaya realizando estas clases de exclusiones a dedo para que las personas... Paola, dígame. Los resultados de la fase de oposición, pruebas teóricas y prácticas y el test psicológico a la que llegaron, entiendo yo, 107 postulantes antes del 3 de julio de 2024 fue ratificada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. En esas otras fases, me está diciendo, ¿también se registraron entonces irregularidades? Entonces, por supuesto que sí, Gisela. Créame que si actualmente tenemos estas deficiencias a la mitad de un proceso que debía culminar el 26 de octubre y que actualmente estamos en un receso para saber si es que nuevamente se crea normativas para una prueba de confianza, normativas para la metodología de la prueba de conocimientos y normativas para la impugnación ciudadana, obviamente esto se debe a que este concurso nació por parte de una reglamentación viciada. Entonces, si tenemos un reglamento viciado por inconsistencias a nivel normativa de derechos fundamentales, obviamente en el transcurso de todo el proceso vamos a tener estas irregularidades. Y obviamente ya tenemos una resolución de nulidad insanable parcial. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta resolución? Posiblemente nadie se puso a pensar si con la primera fase de confianza que tuvimos existieron 4 acciones de protección por personas que quedaron fuera del concurso. ¿Qué va a pasar ahora?
¿qué nos van a decir las personas que pasamos la prueba de confianza? ¿Van a existir más acciones de protección por las personas que pasaron la primera prueba y ya no pasen esta segunda prueba? ¿Cuál va a ser la confianza ciudadana que va a tener la función judicial si es que van a reiniciar una prueba de confianza? No existe la legitimidad judicial. Y no existe la legitimidad judicial en este momento justamente porque el Pleno del Consejo de la Judicatura no presta atención a la opinión pública. La opinión pública no la conforman únicamente los postulantes del concurso. La opinión pública la conforman ustedes como medios de comunicación, la sociedad civil que ha generado algunas alertas acerca del concurso y también la capacidad de respuesta se ha visto sumamente mermada por parte del Pleno. Y justamente, sí. Paola, la decisión de la nulidad se produce después de que el 16 de agosto, Mario Godoy, que solicitó a la Contraloría General del Estado realizar una auditoría al contrato con la empresa que fue cuestionada, la empresa Métricas Web, que organizó las pruebas. Y de acuerdo con la investigación que se realizó periodísticamente, la compañía no tenía sede ni tampoco tenía experiencia en desarrollar pruebas de confianza. La firma tendría un amplio objeto social que va desde la selección de actores para obras de teatro hasta la venta de software y la asesoría jurídica. En la dirección que está registrada en la Superintendencia de Compañías, nadie da razón sobre la existencia de esta compañía. Sin embargo, eso entonces también nos habla de la falta de seriedad con la que se estuvo realizando el concurso desde un principio. Por supuesto, Gisela, y no solamente por el tema de seriedad, estamos hablando de algo mucho más fuerte que debe ya comenzar a implantarse desde hace mucho tiempo, tanto en el sector público como en el sector privado. Eso se llama compliance, es decir, gestión de riesgos y minimización de riesgos. Dentro de la resolución 064, la que inició este concurso, el reglamento le da funciones específicas a una dirección que no es tomada en cuenta dentro de todo lo que está sucediendo actualmente, que es la Dirección de Transparencia del Pleno del Consejo de la Judicatura. La Dirección de Transparencia en las instituciones públicas, ¿a qué se dedica? A realizar prevención, ¿ya? No es posible que los medios de comunicación sean los llamados a realizar la tarea de prevención que el Pleno del Consejo de la Judicatura no pudo, ¿ya? ¿Cómo puede ser posible que contratemos a una empresa llamada Métricas Web sin conocer quién es Métricas Web, ¿ya? Dentro de un proceso de compliance, ya sea público o en el sector privado, lo mínimo que podemos hacer para minimizar los riesgos en cualquier actividad es verificar quién es nuestro proveedor, quién es nuestro cliente. Si ustedes hicieron la investigación, es por esa razón que ahora nosotros nos encontramos en medio de esta nulidad parcial. Y digo en medio, porque obviamente van a existir responsables por parte del Consejo de la Judicatura. La Contraloría deberá hacer su trabajo y determinar si existen responsabilidades civiles, culposas o dolosas, etcétera. Sin embargo, los postulantes estamos en el medio. Y pero según los vocales del Consejo de la Judicatura, de los consejeros, pues ellos no tienen la culpa porque caras vemos y corazones no sabemos, dijo aquí uno de los vocales. Giselle. Y justamente esa frase nos lleva a dimensionar cómo está manejado el Consejo de la Judicatura. El Pleno del Consejo de la Judicatura debería estar compuesto ya por 5 miembros, ¿ya? Actualmente tenemos 4. ¿Y qué pasa porque tenemos 4? Porque varios vocales estaban inmersos en casos de irregularidades judiciales y actualmente están siendo procesados. Pero esto es preocupante, o sea, es algo que la ciudadanía tiene que entender y llamarle muchísimo la atención, porque a pesar de que el último año hemos sido testigos de las redes de corrupción que existen en el sistema judicial, enquistadas con las investigaciones que se han dado del caso Metástasis y todos sus derivados. El Consejo de la Judicatura no ha logrado garantizar la designación de jueces que sean transparentes y que se escojan entre personas que tengan probidad. Es una cosa porque yo pienso que a veces la ciudadanía no entiende cómo funcionan estos concursos, ¿no? Para
designar jueces en ciertas cortes y qué hace el Consejo de la Judicatura en medio de todo esto. La gente común, a veces ni uno, a veces no lo entiende, que investiga el tema. ¿Cómo lo va a entender la gente común? Pero lo que sí tiene que frustrarle a la gente común es que no puede ser que la justicia siga siendo el marco o la fuente de la eterna corrupción. Correcto, Giselle. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si es que nosotros no cambiamos de raíz este tema, nos podemos olvidar de que vamos a tener jueces probos, porque la probidad no la va a decir una prueba de confianza. Actualmente, como te estaba mencionando, nosotros como postulantes no tenemos la legitimidad judicial. ¿Cómo nos vamos a sentar a emitir resoluciones, sentencias de casación, en mi caso, sentencias de casación, sentencias de revisión o sentencias de doble conforme? Si yo no cuento con una legitimidad judicial, yo no estoy investida por una legitimidad judicial, porque justamente la legitimidad no la da una prueba de confianza, la legitimidad la da la ciudadanía. Y actualmente este concurso está viciado totalmente. Entonces, yo sí hago una invitación a todos los postulantes que quedamos de este concurso a desertar, porque existen medidas de hecho que deberían ser tomadas por parte de todos los postulantes para garantizar que no un interés particular, no el interés particular de la abogada Paola Yajamín, que tiene varias formas de demostrar su capacidad, sino para garantizar el interés general de la ciudadanía. Doctora, sobre todo la probidad con la que debe estar investida la función judicial. ¿Consideran los postulantes que sus derechos han sido afectados, vulnerados? Sí, consideramos que nuestros derechos han sido vulnerados, no solo porque el tiempo que toma prepararse para cada etapa del presente concurso, sino porque los derechos vulnerados van mucho más allá, como lo estoy mencionando, de que se retrotraiga etapas. La confianza de la ciudadanía sobre nuestra capacidad está en entredicho. ¿Por culpa de quién? Por culpa de personas que no supieron ejercer sus competencias. Competencias que derivaron no solo de la resolución para el concurso de la Corte Nacional, sino competencias que están sumamente claras establecidas en el artículo 183 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos que señala la Constitución, en donde el Pleno del Consejo de la Judicatura es el encargado de velar por la transparencia de la función judicial. Si el Pleno del Consejo de la Judicatura quiere endosar responsabilidades a talento humano, el director general del Consejo de la Judicatura no está haciendo mucho caso a la normativa que nos rige en tema de constitución. Increíble. No puede ser que la justicia no pueda superar los obstáculos para hacer un concurso totalmente transparente. Doctora, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias, Gisela. Estaremos pendientes. Una buena tarde. Nos acompañó Paola Yajamín, postulante al concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Notimundo a la carta.